Amigos televidentes, definitivamente en la mayoría de los casos, cuando miramos hacia el futuro, debemos tomar como referencia que quien no sabe de dónde viene, es muy difícil que pueda saber hacia dónde va. Y ese ejemplo quiero utilizarlo con alguien que es nuestro invitado especial de esta semana, porque sabemos de su trayectoria, sabemos de su trabajo, pero sabemos de su compromiso social como médico. Hoy tenemos el placer de tener la presencia aquí en Hechos Quiquente y TV Quisqueya, a quien nos ha dado la oportunidad de tener siempre una mano amiga en aquello que es fundamental para nuestra existencia, que es la salud. Hoy tenemos con nosotros al doctor Ramón Talá, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido. Siempre, como siempre, todo a tu orden. Doctor, vamos a empezar este diálogo más que una entrevista, que nos hable brevemente sobre lo que ha sido la trayectoria del doctor Talá al momento de que recuerde sus primeros años en República Dominicana y cómo realmente se manifiesta la iniciativa de venir a los Estados Unidos. Bueno, breve. Eso va bien atrás, pero yo me crié en Santiago, donde nací, en 1956. Recuerdo que las primeras cosas que uno se recuerda de niño, yo vivía en la calle que decían El Pantalón, muy famosa porque muchos presidentes salieron de ahí. Por ahí vivían los Balaguer, vivía Hipólito Mejía, vivían los chinos del Pez Dorado. O sea que yo me crié era un barrio de muchas situaciones. Tú tenías que sobrevivir en esa comunidad y eso me ayudó mucho a después, en todos los casos y las cosas que yo veía, cómo desenvolverme en cada sentido. Estudié en el Colegio de La Salle, mi primaria, me gradué de bachiller ahí y me fui a Santo Domingo a estudiar a la escuela Pedro Enrique Sureña, que por suerte ahí, si tú pagabas el primer semestre y si tú después sacabas más de 3 de índice o 3.5 de índice, ya tú no pagabas. Yo nunca tuve que pagar un centavo más. Ayudé a mis padres por ese lado. Me gradué en el 1980 y de ahí me quedé en Dominicana y fui viceministro de salud en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer, donde Ney Arias es ministro. Y ahí tuve mucha experiencia porque conocí muy de cerca y viajé mucho con el presidente Balaguer a los pueblos cuando hacían primarias socialdemócratas, y ahí todo ese tipo de conocimiento de cómo se maneja la cosa pública, cómo se maneja el país, cómo se maneja el dinero. Balaguer manejaba el dinero él solo. Él llamaba todas las tardes a todos los que recaudaban dinero y él decidía qué se pasaba, por lo tanto balanceaba el budget todos los días. Balaguer era económico. Como decía mi papá, que mi mamá también hacía magia porque le daba 5 pesos al día y al final de semana, cuando queríamos salir fuera, quien tenía dinero ahorrado era mi mamá y íbamos a comer lo que llamaban allá Café Antilla. Por eso tengo mucha vivencia. Pero llegué a este país en 1900, durante mi estadía en esa posición, conocí al cardenal John O'Connor y su asistencia, Mario Paredes, que fueron a ayudar mucho al país. Y Balaguer les dijo que trabajaran conmigo en salud pública y ayudaron mucho a los hospitales de niños, hospitales en general. Y ahí me ofrecieron venir y así llegué a este país, con la ayuda de la Iglesia Católica de Nueva York y el cardenal O'Connor. Y hice mi especialidad en el Hospital St. Luke's Roosevelt, pero primero pasé un par de años trabajando para el Hospital St. Clair. Si tú te recuerdas, el único hospital que aceptaba pacientes con SIDA. Y morían, hacíamos 20 admisiones y 20 morían jóvenes de Broadway. No, en su mayor parte eran los que morían. Y eso también me ayudó mucho a ver ese sufrimiento. A sensibilizarse, sí, claro, primero como ser humano y luego como profesional de la medicina. Totalmente. Fantástico. Bueno, eso es lo que nos da a nosotros el saber que realmente ya conocemos a fondo de dónde viene. Ahora vamos a hablar un poquito hacia dónde vamos.
llega a los Estados Unidos, ya inicia su integración a lo que es el campo de la medicina a través de esas instituciones médicas que nos habló. Ahora vamos a entrar a una parte que para mí es fundamental en la existencia suya en esta comunidad, y es Somos Community Care. Queremos hablar de ello hoy, aunque con usted se podría hablar de muchas cosas, de deportes. Recordamos cuando usted trajo a Sammy Sosa aquí a Nueva York en el momento que estaba brillando en el firmamento deportivo aquí de Estados Unidos, y de verdad que conocemos esa trayectoria de integración suya a la comunidad. Es por ello que creo fue fundamental en la visión que usted tuvo de tomar acción en fundar una institución como Somos Community Care. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, esos pasos fueron difíciles porque primero hicimos lo que se llama la Asociación de Médicos Independientes, o sea, IPA. Recuerdo. Y eso fue una lucha muy fuerte porque Sí, en esta época las comunidades nuestras las manejaban los políticos y no se movía nada, ni ustedes se podían mover mucho. Si no era con la bendición de mucha gente, había que ir a bendecirse. Pero obviamente yo entendía que la comunidad no es eso. La comunidad tiene que tener la libertad de crecer y dejar que los jóvenes se desarrollen a su máximo potencial. Y en el año 2001 creamos el IPA. Ya en el año 2012 vinieron lo que se llama la Accountable Care Organization, que es para los pacientes que no tenían ningún plan, y desarrollamos algo grandioso. Pero cuando vino el waiver, se llama así, se crearon 25 grupos, 24 de ellos solamente hospitales. Y por la manera en como yo hice mi trabajo, uno fue hecho por médicos, fue nuestro, Somos Community Care, que era una institución que debía ser per profit, pero el gobierno no nos conocía, decía que no sabía de dónde veníamos, qué íbamos a hacer. Y entonces tuvimos que hacer una non por profit y nos pusieron todas las trabas del mundo, te podrás imaginar, pero aún así sobresalimos porque recuerdo un momento que yo firmé todos estos médicos, casi 2.000 médicos en ese entonces, y me dijeron que esas firmas no estaban notarizadas. Y la semana siguiente, a la misma reunión, llevé la firma notarizada, pero los 24 otros grupos no pudieron hacerlo. Entonces el que estaba dirigiendo eso dijo, pues lo eliminamos. Y entonces era como, después de una prueba de financiera, pues yo conseguí que una compañía nos diera 50 millones en esa época. Y cuando llevé eso, que era suficiente, sí, dijeron no, tiene que ser 3 veces el valor de dinero que ustedes se van a ganar, $2 billones. Por lo tanto, tienen que ser una institución, como ellos le llaman, Safety Net Provider, que vea pacientes de Medicaid y que tenga eso en sus hojas. Y tuvimos que asociarnos con un hospital, a quien ellos mismos nos mandaron. Y lo hicimos así. Pero logramos hacer Somos Community Care. ¿Cómo surge la idea de Somos, el nombre de Somos? Bueno, lo que pasa es que yo estudié en el Colegio de La Salle, como le dije. Y en el Colegio de La Salle nos hacían hacer algo todos los días, antes de empezar. Cada clase, cada hora hay una clase diferente, pero tú tenías que poner al inicio de cada clase JMJ. J con un punto, M y J con otro punto. Jesús, María y José. Si te das cuenta, la letra M está en el medio, ¿verdad? Pero a los dos lados hay 2 J. Pues Somos no tiene 2 J, pero tiene OS, con la M en el medio. Entonces me parecía mucho a como yo tuve toda mi vida escribiendo José, María y José. Y me recuerda siempre que eso está ahí, Somos, que es we are, pero al mismo tiempo we are, pero somos, y mi fe católica cristiana se mantiene igual que esas enseñanzas que me dieron esos hermanos de La Salle. Fantástico, qué emocionante esa creatividad a través de esas experiencias vividas. ¿Qué ha significado Somos hasta este momento? ¿Y en qué parte de su existencia han tenido ustedes una mayor incidencia en cuanto a enfrentar situaciones difíciles? Creo que una de ellas fue la pandemia COVID-19. Bueno, es mejor. Que fue donde yo conocí la verdadera condición humana del doctor Talá. Déjeme decirle que empezamos en el 2015, en abril, y en ese momento que empezamos en abril, fue, como te dije, todo el tiempo fue difícil para que nos aprobaran las cosas, porque éramos 850,000 pacientes que representábamos los médicos que yo puse, con exclusividad.
Por lo tanto, no tuvieron más cabida que dejarnos pasar, por así decirlo. Pero a medida que el tiempo fue transcurriendo, la aplicación sola de los 25 grupos fuimos el número 2 en la nota. 98 alguien upstate y nosotros 97 punto algo. O sea que ya empezando por ahí, estamos decidiendo que había que ser Excel, porque nos iban a exigir más a nosotros. No nos conformábamos con ser uno más del grupo. En ese entonces hicimos todo el trabajo y al final de la historia, ya para el año 2019, en una reunión grandiosa que hubo con todos los grupos y miles de personas, el jefe de presupuesto dijo que entre todos los grupos habían salvado 420 millones de dólares. Y dijo, y ustedes 340 o algo así de ellos. Y dijo, y lo hicieron porque redujeron las admisiones necesarias, porque los niños no tuvieron que ir tanto a la emergencia, porque disminuyeron los pacientes que tenían diálisis, disminuyeron las amputaciones, la pérdida de visión. Y me llamó enfrente del público y me dijo, ¿qué usted opina de eso? Yo dije, ese es el problema, que para ustedes los reguladores es un dinero, y es dinero. Para María Pérez, en el Bronx, que no tiene que llevar cada 3 días a su esposo en una silla de ruedas, porque no perdió la pierna y porque no está en diálisis y no toma insulina, es diferente, es salud, es bienestar. Y así fue como nosotros empezamos a probar que éramos diferentes y que nuestro asunto no era un asunto de volumen. Nosotros tenemos en este país el mejor sitio para, si tú estás enfermo, los hospitales de Nueva York te van a salvar. Estás enfermo, algo que tiene vida o muerte. Pero desde el punto de vista de lo que es la salud, para mí que es la prevención, el evitar que se llegue al hospital. Exactamente. Hemos hecho un trabajo y ahí es que yo veo el gran aporte que está haciendo, sigue haciendo y va a continuar con la ayuda de Dios y con la manera en como ahora mismo nuestra gente que dirige la cosa pública entienden que lo hacemos. Pero obviamente, ya a raíz de 2020, apareció algo muy raro. Apareció la pandemia. Y todo el mundo en el sector salud estaba pidiendo dinero. I need to be bailed out. Nosotros, como grupo, nos habíamos ganado, teníamos en el banco una producción de 140 millones de dólares, que era nuestro dinero, que lo pudimos repartir entre nosotros y decidir con ese dinero. Y yo me reuní con el board y le dije, ni un centavo. Lo primero es que 40 millones se van a dedicar a lo que está pasando. Y los otros para seguir haciendo el trabajo que hemos hecho, para seguir teniendo gente fuera de diálisis. Y te voy a explicar qué pasó. En ese momento ya existía lo que se llama el roadmap en salud pública, como el mapa donde tú tienes que ir para seguir hacia adelante en la transformación de la salud, que buscaba que fuera diferente, que no fuera por volumen, sino por el valor del paciente, la mejoría del paciente, que te pagaran, para todo el mundo, incluyendo hospitales. Pero obviamente tú le estás pidiendo a un hospital que reduzca misiones cuando ellos necesitan los pacientes. Y fue un poquito difícil. Pero en ese momento llega la pandemia. Vamos a hacer una pausa, doctor, porque eso merece un segmento especial. ¿Cómo no? Hablar de pues la déjame pandemia. terminar de decirte solamente que esa es la parte de donde la enseñanza de lo que es el ahorro, te dice de mi madre, te dije de Balaguer, se pone en función. ¿Cómo es posible que un grupo de médicos tan extenso, tan disperso por la ciudad, hicieran el mejor trabajo en ese distrito y tuvieran en el banco esa cantidad de dinero en un momento tan difícil y que tuviéramos la capacidad de decidir que ese dinero se tenía que usar para salvar vidas? Y no solamente desde el punto de vista de ofrecerle salud a la gente, sino de ofrecerle alimentos también, porque fueron muchas los miles de porciones de alimentos que nosotros vimos con nuestros ojos que vamos a ayudarte ahí. Vamos a la pausa y lo vamos a decir en breve. Regresamos, amigos, después de los siguientes mensajes.